Señor se mantiene endeudado con su devoto. And Lord protects his devotees. Y el Señor protege a sus devotos. How Lord protected Ajamil, ¿Cómo el Señor protegió a Yamil? we discussed that. Nosotros hemos hablado de eso. Bueno, cuando pronunció el nombre de Narayana. When he pronounced the name of Narayana. Yeah. No, Lord inspired Ajamil to name his last son as Narayana. El Señor inspiró a Yamil en su corazón para que le ponga el nombre de Narayana a su último hijo. He would have named any other name. He could have given any other name to his son. Él podía haberle puesto cualquier otro nombre a su hijo. But the Lord knew that Ajamil, who is performing sins now, is very much attached to his youngest son. So he inspired in his heart to name this boy as Narayana. El Señor sabía que Yamil había hecho servicio cuando era joven y le inspiró en su corazón para que nombre a su hijo Narayana. And this acted as a way for liberation for him. Y esta fue la puerta de la liberación para él. Okay. And we also discussed that there was a discussion between Vishnu Dut and Yamdut. También hemos hablado que había una discusión entre los Vishnudutas y los Yamadutas. And the Yamdutas were very much, conversant with the philosophy. Y los Yamadutas estaban muy expertos en su filosofía. Because they are representing Yamaraj. Que estaban representando a Yamaraj. Yamaraj is Dharmaraj. Yamaraj es Dharmaraj. So they very nicely are describing the philosophy, what is dharma, what is adharma. De una manera muy buena explicaron la filosofía acerca de qué es dharma y qué es adharma. And we also discussed, we are also representative of Srila Prabhupada. También nosotros habíamos dicho que nosotros estamos representando a Srila Prabhupada. So we are also supposed to be fully conversant with this Srila Prabhupada's philosophy. Entonces supone que también debemos estar completamente versados en la filosofía que trajo Srila Prabhupada. We discussed that devotional service is not just sentiments. Habíamos mencionado que el servicio devocional no solamente son sentimientos. Books are the basis, we should know philosophy thoroughly. Los libros son la base y debemos saber la filosofía profundamente. Remember that? ¿Se acuerdan eso? So what I requested all of you? ¿Qué les he pedido a todos ustedes? ¿Yo qué les había pedido? Que leamos los libros de Srila Prabhupada. That we have to read the books of Srila Prabhupada. Yes, daily. Sí, cada día. Daily we should read Prabhupada books. Cada día debemos leer los libros de Srila Prabhupada. How many of you devotees have this good habit of reading Prabhupada's books daily? ¿Cuántos de ustedes acá devotos tienen el hábito de leer cada día los libros de Srila Prabhupada? Not much. Please try to inculcate this habit. No muchos. Por favor, traten de adoptar este hábito. We discussed that if you read Srila Prabhupada's books daily, Habíamos hablado de que si uno lee los libros de Srila Prabhupada cada día, in trying situations, in difficult en situations, situaciones difíciles, Krishna within our heart will inspire us Krishna en el corazón nos va a inspirar to take shelter of scriptures. para refugiarnos en las escrituras. That will keep us steady in our devotions. Eso nos va a mantener fijos en el servicio devocional. Once one of our devotees joined. Una vez uno de los devotos se unió al movimiento. He was a new devotee and he was sent for book distribution. Él era un devoto nuevo y lo mandaron a distribuir libros. So he was distributing books. Estaba distribuyendo libros. So the other person asked me, who is the author? Y una persona le preguntó, ¿quién es el autor de estos He libros? said, author is A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Él dijo, el autor es A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Then he asked, what is meant by A.C.? Y le preguntó, ¿y qué significa A.C.? So he's a new devotee, he didn't know. Era un devoto nuevo, no sabía. Now he had to answer something. He had to Entonces tenía que decir algo. Well, A.C. means this Swamiji always remained in A.C. What? This Swamiji always remained in AC, air condition. Me dijo que este Swami siempre está en el aire acondicionado. So we should not be like that. Entonces no debemos cometer ese error. We should know what this book is all about. Debemos saber de qué se trata el libro, How it will benefit you. cómo te va a poder dar un beneficio. So it's very essential. Okay. We are all messengers of Srila Prabhupada. They were Yamdut, Vishnudut, we are Prabhupada Dut. Somos mensajeros de Srila Prabhupada, así como los Yamadutas son mensajeros y los Vishnudutas son mensajeros.
Nosotros somos Prabhupadutas. Yes. Sure, we are we Prabhupada or not? ¿Somos Prabhupadutas o no? Yes. Very good. So we are Prabhupada, so we should know Prabhupada's books thoroughly. Entonces, si nos consideramos Prabhupadutas, tenemos que conocer sus libros. Now these Yamdutas are giving very wonderful philosophy, very correct philosophy. Así estos Yamadutas están dando una filosofía maravillosa, una filosofía correcta, Very interesting philosophy. una filosofía muy interesante. It's slightly technical, Es levemente técnica, but very interesting. pero muy interesante. So I request all of you to pay full attention, Así que les voy a pedir que pongan mucha atención, and it will be very, very beneficial for our life. que va a ser muy beneficioso para nuestras vidas. So they say that all the living entities are in three modes of nature. Ellos dicen que todas las entidades vivientes están bajo las tres modalidades de la naturaleza material. And due to the effects of three modes of nature, they perform pious activity and sinful activities. Y debido al efecto de estas tres modalidades, ellos realizan actividades piadosas y actividades pecaminosas. And the Yamraj jurisdiction is only for the human beings. Y la jurisdicción de Yamaraj es solamente para los seres humanos. That also we discussed, remember? Eso también hemos hablado ayer, ¿de acuerdo? Because only in human form of life we can perform karma. Porque solo en la forma humana de vida podemos generar karma. And we also discussed there are certain witnesses. Y también hemos hablado acerca de que hay algunos ciertos testigos. So then they say, this Yamraj, he can see the past of all living entities, Entonces este Yamaraj puede ver el pasado de las entidades vivientes. how much dharma, how much adharma this living entity has performed. Cuánto dharma y cuánto adharma esta entidad viviente ha realizado. And based on these activities, he, along with the consultation of Super Soul, decides their next birth. Y en base a esas actividades que esta entidad ha hecho en el pasado, decide cómo va a ser su próximo nacimiento. And because they were under the three modes in previous life, Y debido a que ellos estaban bajo la influencia de las tres modalidades de su vida pasada, and they are under three modes in present life, y también van a estar bajo esa influencia en la vida presente, so Yamraj knows their future also, what will be their future life. entonces Yamaraj también conoce cómo va a ser su vida futura. So it's not a big science. Entonces no es una gran ciencia. Anyone from his present condition can know very easily what I was in my past life. Cada uno de nosotros puede fácilmente determinar en su condición presente, de acuerdo a su condición presente, qué es lo que yo hice o fui en mi vida pasada And what I will be in my next future life. y qué es lo que me va a pasar en mi vida futura. Are you really interested to know who were you in your past life? ¿Les interesa saber quiénes eran en sus vidas pasadas And what will you become in your next life? y qué es lo que les va a pasar en su próxima vida? Interesting, no? ¿Ah? Sería interesante, ¿no? Bhagavatam is telling us we can very easily know. Bhagavatam nos está diciendo que fácilmente podemos determinarlo. He's given an example. Yamdutas are giving an Los example. Yamadutas están dando un ejemplo acá. In this La Paz city, you have spring season. En esta ciudad de La Paz tienen la temporada de primavera. In the spring season, certain flowers will come. Ustedes saben que en la primavera cierto tipo de flores van a salir. Last year, spring season also the flowers came. En la anterior primavera también salieron las mismas flores. And the next year also in the spring season, same flowers will come. Y en la próxima primavera también el mismo tipo de flores van a salir. Similarly, Similarmente, by understanding my mental condition in the present body, al entender mi condición actual mental en mi presente vida, I can very easily know yo fácilmente puedo determinar what was my mental condition in previous life. cómo era mi estado mental en mi anterior vida. And if I continue like this, Y si yo continúo haciendo este ejercicio, who I will be in my future life. voy a saber cómo voy a ser en mi próxima vida. Understood? Not very clear? ¿Se entiende? Now if we take a scanning of our mind, we do our scanning of our mind. Así que nosotros hacemos un escaneo de la mente. In our mind, there are likes and dislikes. En nuestra mente encontramos cosas que nos gustan y que no nos gustan. I like this, I don't like this. Me gusta esto, no me gusta aquello. And all our actions are based on likes and dislikes. Todas nuestras acciones están basadas en aquello que me gusta y que no me gusta. From where these likes and dislikes have come? From, Where these likes and dislikes in my mind have come?
¿Y de dónde han venido estos gustos y estos disgustos en mi mente? ¿Cómo se han manifestado? Past life. Past life. So that means I am liking pizza in this life. ¿Lisa? Pizza. Ah, Pizza. pizza. Entonces sí, es como si yo fuese una pizza en esta vida. No me gusta la pizza. Es No como me gusta la pizza en que, esta por ejemplo, ahora me gusta pizza en esta vida. Ah, ok. Por ejemplo, ahora en esta vida me gusta la pizza. So in the previous life also, Significa que en mi anterior vida también I had the same liking. me gustaba lo mismo. And the next life also, Y en la próxima vida seguro que también. I had the same liking. Y también después. If I'm very short-tempered, Si yo tengo un carácter muy enojón, I get angry very easily. me enojo muy rápidamente, In my previous life also, seguramente que en mi vida I pasada was like that only. yo también he debido ser así. And the next life also, Y en mi siguiente vida voy a llevar eso también. I'll be the same. Voy a ser el mismo. Because Porque when we die, cuando morimos, our gross body is left here. It is nuestro burned or it cuerpo is buried. burdo queda acá, The subtle body pero el cuerpo sutil continues. continúa. The subtle body is the same. El cuerpo sutil es el mismo. We have taken unlimited births. Hemos ya tomado una cantidad ilimitada de nacimientos. We have given up unlimited gross bodies. Ya hemos dejado una ilimitada cantidad de cuerpos muertos. But the subtle body is always the same. Pero el cuerpo sutil siempre es el mismo. In whatever gross body we got, in whatever actions we perform with the gross body, Cualquier tipo de acciones que hemos realizado con nuestro cuerpo burdo, those actions, impressions are there in the subtle body. esas impresiones se quedan en el cuerpo sutil. That means by the actions of the gross body, Eso significa que debido a las acciones del cuerpo burdo, we make our subtle body. nosotros vamos a formar nuestro cuerpo sutil. Understood? ¿Se entiende? Yes or no? ¿Sí o no? So who will explain this in your own language? Who will explain this concept in your own language? Please try to explain this concept in your own language. Por favor, traten de explicar este concepto en su propia lenguaje. Who will do that? ¿Quién va a hacerlo? Yes. Pushton. Sí. Que todo lo que hacemos con este cuerpo burdo va a dejar sus impresiones en nuestro cuerpo sutil. Eso significa que con nuestras acciones en este cuerpo burdo estamos formando nuestro cuerpo sutil. Yeah, she said it right. Okay. Okay, very good. Clear? Okay. ¿Está claro? Everybody is clear? Una cuestión. Yeah. Una pregunta. ¿Podemos cambiar esa mentalidad, digamos, para nuestra próxima vida, para que no sea siempre la misma? Can we change that mentality in this life so that we don't have to carry the same mentality to our next life? Yes, that should be the question. Claro, esa debería ser la pregunta. And that is possible only in human form of life. Sí, y eso es posible solamente cuando uno tiene un cuerpo humano de vida. A living entity who has got a dog's body, Una entidad que tiene cuerpo de perro he cannot understand what I was in my previous life. no puede entender qué es lo que yo fui en mi anterior vida. Okay. Maybe he was the president of Bolivia Tal vez era el presidente de Bolivia in his previous life. en su vida pasada. And in his next life, he got the body of a dog. Y en su próxima vida obtuvo un cuerpo de perro. But the animal body or a bird body or a insect's body, they can't understand what I was in my previous life. Pero cuando uno toma un cuerpo de animal no puede entender lo que fue en su vida pasada. And most of the humans also, they are also not able to understand what were they in their previous life. Y la mayoría de los humanos tampoco logramos entender qué es lo que fuimos en la vida pasada. Most of the human beings are also living like animals. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos están viviendo como animales. I mean, no one will go to everyone, no one will know what I was in my previous life. Vayan afuera y pregunten quién era usted en su vida pasada. Nadie lo sabe, nadie le interesa. And no one is even bothered what will be my future life. Y nadie le interesa qué fui en el pasado o qué seré en el futuro.
And to make the matter worse, people say, who has seen the next life? There is no life. Y lo que la gente dice es, no, nadie sabe qué va a pasar en la próxima vida. Everything will finish with death. Todo se termina con la muerte y ahí fue. And people don't believe in the existence of soul or the reincarnation. La mayoría de la gente no cree en la existencia del alma y la reencarnación. So most of the humans are also like animals. Entonces, la mayoría de las personas humanas están viviendo como animales. And it is the mercy of the Lord that He makes us forget our previous life. Y es en realidad por la misericordia de Krishna que nos olvidamos de lo que pasó en la vida pasada. And this dog loitering on the street comes to know that he was a president before. Porque imagínense, este perro en la calle llega a saber que, oh, en mi vida pasada yo fui el presidente de Bolivia. How will he be able to live, survive? He won't be able to survive. ¿Cómo va a poder sobrevivir? If I come to know this Mahajan Prabhu, who is my very dear friend now, Si ahora yo me doy cuenta o me llego a saber que este Mahajan Prabhu, que es mi buen amigo, I came to know in my last life he cheated me. en mi anterior vida me engañó. So I won't be able to have a relationship with him. ¿Cómo voy a poder tener una relación con él? So it is Lord's mercy that He makes us forget our previous life. Entonces, por la misericordia de Krishna que nos hace olvidar lo que pasó en la vida pasada. Now when we don't remember our previous life, No nos acordamos acerca de nuestra vida we previa. are not afraid of committing sin in this life. No nos da miedo cometer pecados en esta vida. No? And if all of us would have known our previous life, Si todos nosotros supiéramos lo que pasó en nuestra vida pasada we would have come to know, oh, I committed this mistake. y nos diéramos cuenta, oh, yo cometí este error And because of this mistake, I am suffering now. y debido a este error estoy sufriendo ahora. So I should not commit this mistake now. Entonces no voy a cometer este mismo error ahora. What do you say? Then I would have got a chance to correct myself. Entonces voy a tener la oportunidad de corregirme. But since I don't know what sins I committed in my previous life, Pero como no sé qué errores he cometido en mi vida pasada, I am continuing the same sin in this life also. estoy continuando haciendo lo mismo en esta vida. What do you say? ¿Qué les parece? So the Lord should have made such arrangements that we should not have forgotten our previous life. Entonces el Señor ha hecho unos arreglos de tal manera que hemos olvidado lo que hemos hecho en la vida pasada. You understood the question? ¿Entienden la pregunta? You said the Lord shouldn't have made the I mean, arrangement. Or should made the arrangement. whatever it is, because I don't know my previous sins. So our same sins I am committing now. So how will I rectify myself? Entonces, ¿cómo me voy a poder rectificar si no sé sobre mi vida pasada los errores que cometí? ¿Cómo voy a evitar cometer los mismos errores en nuestra vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Yo creo que tomando conciencia de cómo vivimos en esta vida y cuando tomamos conciencia entonces podemos ser mejores personas, ¿no? Taking good consciousness in this life, being conscious. Good. How will have that good consciousness? ¿Y cómo logramos ser conscientes? Teniendo, creo que poco a poco vamos aprendiendo en el camino de la vida, ¿no? Tenemos, digamos, la posibilidad de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, al tomar una decisión, estamos también marcando nuestro camino para que podamos seguir una conciencia, digamos, a través del conocimiento también que vamos adquiriendo. Gradually we are going to try to be more conscious and based on the knowledge that we get. Good. Based on the Vedic knowledge only. Sí, basados en el conocimiento védico. We are trying to understand this because today we are discussing Srimad Bhagavatam. Estamos intentando entender este tema porque estamos hablando del Srimad Bhagavatam. So when we come in the association of devotees, Entonces, cuando nos encontramos en la asociación con we devotos, receive Vedic knowledge. recibimos conocimiento védico. Then we understand Entonces podemos entender why I have got this body. por qué tengo este cuerpo. Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dice, body means sinful life.
Tener un cuerpo significa tener una vida pecaminosa. This body is a kind of punishment for the soul. Este cuerpo material es un tipo de castigo para el alma. This body is a kind of a engagement for the soul. Este cuerpo es un tipo de prisión para el alma. The soul is bound, prisoned within this body. El cuerpo está atado, está aprisionado en este cuerpo. So what sins I have committed? What sins I have committed? ¿Qué pecados he cometido? You know? That means if I really want to be free, the soul needs to be free. It has to be free from both subtle and gross body. Y significa esto que si queremos ser libres, tenemos que liberarnos del cuerpo burdo y del cuerpo sutil también. So now I should perform my activities strictly as per Guru Sadhu Shastra. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Realizando todas mis actividades en base al concepto de Guru, Sadhu y Shastra. No more sins. Así no habrá más pecados. In the Srimad Bhagavatam it is written, Nunam pramata kurute vikrama yat indriya priti apnoti. Those persons are considered mad. Those even after receiving this body continue performing sinful activities. En el Srimad Bhagavatam se dice que aquellas personas son consideradas locas si al haber recibido este cuerpo continúan realizando actividades pecaminosas. Body means miseries. Cuerpo significa miseria. We can see our own bodies. Podemos detectar en nuestros propios cuerpos. Our body gives us more happiness or more distress. Nuestros cuerpos nos traen más felicidad o más miseria. Sufrimiento. Sufrimiento. Distress. Sufrimiento. Sorrows and sorrow. Problems and problems. Nos enfrentamos a problemas y problemas a cada paso. Even though the body may be looking very beautiful, Tal vez nuestro cuerpo se vea muy bonito, muy bello. that body gives distress only. Ese cuerpo te trae sufrimiento Why I únicamente. have received this body? Ajá. Why I have received this body? ¿Por qué he recibido este cuerpo? Because of my sinful activities in previous life. Porque yo he cometido actividades pecaminosas en mi vida previa. Now I should not perform sinful activities. Y ahora no debería cometer pecados. Otherwise, again I'll get a body. De otra manera, de nuevo voy a tener otro cuerpo. More miseries. Más miserias. Okay. So that's why the human form, only in the human form of life, Y es por eso que solo en la vida humana we can purify our subtle body. podemos purificar nuestro cuerpo sutil. If I want that in the next life I should not get any body, If I, want that in the next life I should not get any body. si es que hago eso en la vida, Si quiero no tener cuerpo. si no quiero tener cuerpo en la próxima vida, I have to purify my subtle body. tengo que purificar mi cuerpo sutil en esta vida. Because whatever thoughts I have at the time of death in my Porque- mind, Porque cualquier tipo de pensamientos que yo tenga en el momento de la muerte en mi mente, based on those thoughts, my next body will be decided. en base a estos pensamientos, mi próximo cuerpo será decidido. If my mind is full of Krishna consciousness, Pero si mi mente está llena de conciencia de Krishna, I'll go back to Krishna. yo voy a volver a Krishna. If in my mind I have some other thoughts, Y si mi mente tiene otros pensamientos, I'll get that kind of body. yo voy a obtener ese tipo de cuerpo. Srila Prabhupada used to say, Srila Prabhupada solía decir, bhajan kar le, sadhana kar le, mrityu jaan le hai. In your lifetime, how much bhajan you have performed, how much sadhana you have done, will be tested at the time of death. que si en la cantidad de bhajan y la cantidad de sadhana que usted ha hecho en esta vida será medida en el momento de la muerte. This is a very interesting real life story. Hay una historia de la vida real muy interesante. In 1975, En el año 1975, a girl is born in London una muchacha nació en Londres, in Gujarati pious family. en una familia gujarati muy piadosa. When this girl is around 16-year-old Cuando esta muchacha alcanzó la edad de 16 años, in 1991, en el año 91, she was coming from her school. ella estaba regresando de su colegio. On the road there was a drug addict. En el camino había un drogadicto, He was mad. estaba loco. So he had a wood piece Él tenía un pedazo de madera with nails on it. con clavos And with that wood piece, he started beating that girl. y con ese pedazo de madera con clavos empezó a golpear a la niña, a la chica, Brutally beating.
así brutalmente. She was all blood. Ella empezó a sangrar por todas partes. Brutally bleeding, But something strange happened. Pero algo raro, algo extraño pasó. There was something within that girl Había algo dentro de esa muchacha which convinced her que le convenció that she's not going to die, que ella no iba a morir ese momento. because this person is hitting me, but not the real me. Porque ella pensó, esta persona me está golpeando, pero en realidad no está golpeando a mi verdadera identidad. And then she got a voice from within. Y ella escuchó una voz de adentro You pretend that you're dead. que le dijo, hazte a la muerta, You pretend that you're dead. hazte a la muerta. And she acted like that. Y She's ella dead. se hizo a la muerta. And when she acted like that, the person went away. Y cuando ella hizo eso, este loco se fue. And then again the voice came from her heart. Y luego una voz salió de su corazón. Get up now, he has gone. Levántate ahorita mismo, y él ya se ha ido. But she was very scared. She said, if I get up, if I open my eyes, again he's there, he'll beat Pero ella me. estaba muy asustada y pensó, no, mejor no abro mis ojos porque por ahí este tipo sigue ahí. But the voice said, no, get up, get up. Pero esta voz le decía, Otherwise, levántate. If he comes back, again he'll beat you. If he comes back, I will, Sí, he bueno. will again beat you. Si él vuelve, él de nuevo te va a golpear. So get up and run. Así que levántate rápido y corre. And she opened her eyes Y ella abrió sus ojos and saw that person was not there. y vio que esa persona ya no estaba allí. With great difficulty she got up. Con mucha dificultad se levantó. All blood, head was bleeding. Estaba sangrando And she just ran. y comenzó a correr. And it took a lot of time to recover emotionally, physically. Y le tomó mucho tiempo a ella recuperarse física y emocionalmente. And then after around 1 year she was out. Y después de un año, ella estaba afuera. She met some devotees. Ella se encontró con unos devotos. And devotees gave him a lot of books. Y los devotos le dieron algunos libros. And she got Bhagavad Gita also. Ella también tenía el Bhagavad Gita. And when she read Bhagavad Gita, Y ella eventualmente leyó el Bhagavad Gita. she came to know that I am not this body, I am the soul. Y ella entendió que, oh, yo no soy el cuerpo, soy el alma. And she was surprised. Y ella estaba sorprendida. In that incident, Se acordó de ese incidente. who convinced me that he's not hitting you, real you? Claro, en ese incidente, ¿cómo es que yo pensé que él no me está golpeando a mi verdadera identidad? I didn't have this knowledge. Yo no sabía eso. And who saved my life? Who told me that you pretend you act Y like esa that? voz interna me salvó la vida. And then from Bhagavad Gita she came to know this is a super soul. Y leyendo el Bhagavad Gita se dio cuenta, oh, era la super alma que Oh, me is salvó. Lord Krishna. Es el Señor Krishna. Then she came to know there's a temple in London, Radha Landaneshwar. Entonces ella se enteró de que había un templo de los devotos, el templo de Radha London Ishvara en Londres. She went there Ella fue allí. and just having the darshan for the first time, Radha Y Landaneshwar, simplemente al ver primera vez a la deidad, Radha London Ishvara, she started crying empezó a llorar, as if she had a very deep connection with como him. si hubiese tenido una conexión profunda de siempre con la deidad. And she started regularly going to Radha Landaneshwar temple. Y comenzó a visitar el templo regularmente. After a few years, she was married to a devotee. Después de unos años, ella se casó con un devoto And she got initiation from His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. y tomó iniciación de su santidad Bhakticharo Swami Maharaj. She got the name Ratnamala. Y ella obtuvo el nombre de Ratnamala. Now, as the time was passing, in that London temple, there was a Prabhupada disciple. Y con el tiempo, en el templo de Londres había un discípulo de Srila Prabhupada, His Grace Tribhuvan Prabhu. su gracia Tribhuvanath Prabhu. The Tribhuvan Prabhu was always doing Harinam Sankirtan. Tribhuvanath Prabhu siempre salía a hacer Harinam y He Sankirtan. used to go out on the streets doing Sankirtan. Solía ir cada día a las calles a hacer Sankirtan And he used to play Mridanga. y solía tocar la mridanga. This Ratnamala Mataji used to play African drum. Y esta madre Ratnamala solía tocar los tambores africanos. So she was playing very nice African drum. Ella estaba tocando los tambores africanos muy bonitos. So Tribhuvan Prabhu called him, come in the front. Y Tribhuvanath Prabhu la llamó y le dijo, ven al frente del And grupo. she was very hesitant, being a female, how can she come in the front? Y ella dudó y pensó, yo soy una madre, ¿cómo voy a ir al frente del grupo? But Tribhuvan Prabhu said, no, you should be with me. Pero Tribhuvanath Prabhu le dijo, no, venga a mi lado. So Tribhuvan Prabhu was there, all brahmacharis were there. She was the only female playing Y with ahí
el grupo de Harinam estaba con Tribhuvannath Prabhu, muchos brahmacharis, y la única madre era Ratnamala. So she was hesitant, but Tribhuvannath Prabhu said, no, you should come forward. Ella estaba no queriendo ir, pero Tribhuvannath Prabhu le convenció de que vaya adelante. And she observed that she had a lot of attachment for Tribhuvannath Prabhu also. Y ella desarrolló un apego muy especial sobre Tribhuvannath Prabhu. And then Tribhuvannath Prabhu said, we'll have a 24-hour kirtan. Un día Tribhuvannath Prabhu le dijo, vamos a hacer una sesión de 24 horas de kirtan. She said, okay, I'll also participate. Y ella dijo, ok, yo también voy a participar. Tribhuvannath Prabhu said, 24 hours you play African drum, you will die. Y le dijo, si vas a tocar los tambores africanos por 24 horas te vas a morir. She said, spontaneously it came out from her mouth. Y ella dijo algo muy espontáneo que le salió de su boca. It is better to die doing kirtan than to die in an accident. Es mejor morir haciendo un kirtan que morir en un accidente. She was surprised why she's talking like this. Y se le salió espontáneamente y ella pensó, ¿cómo es que se le salió esto? It makes no sense that she said, why it's better to die than in an accident. No tiene sentido que haya dicho es mejor morir haciendo kirtan que en un accidente. And after a few months, Tribhuvannath Prabhu left his body. Y después de unos pocos meses, Tribhuvannath Prabhu dejó su cuerpo. And she was very sad. Y ella estaba muy triste. Then one devotee was glorifying Tribhuvannath Prabhu. Un devoto estaba glorificando a Tribhuvannath Prabhu. And he's saying that some devotees live in a very uncommon situation. Diciendo, hay devotos que abandonan su cuerpo en situaciones poco comunes. Then she started speaking, no, I am here, I'm not gone, I'm here. That lady, Ratnamala. Y esta Ratnamala Mataji empezó a decir, no, yo sigo acá, no he muerto. Then again she was saying, why I'm talking like this? Y entonces ella se dio cuenta, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde sale esto? Then she started having strange dreams. Entonces ella comenzó a tener sueños bastante extraños. That she's going on a van and the van met with an accident. Que ella estaba viajando en una vagoneta y esa vagoneta tuvo un accidente. So strange kind of feelings she started getting. Y empezó a sentir extraños sentimientos. She was having that feeling that in my previous life I was a brahmachari. Ella estaba sintiendo que tal vez en mi vida pasada yo era un brahmachari. And I was doing Sankirtan. Y estaba haciendo Sankirtan. She was having those kind of dreams. Ella estaba teniendo ese tipo de sueños. So she consulted her spiritual master, Entonces ella preguntó a su maestro espiritual, His Holiness Bhakti Charu Maharaj, su santidad Bhakti Charu Maharaj. and her Shiksha Guru, His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Su Siksha Guru era Tamal Krishna Goswami Maharaj. What should I do? Ella le preguntó qué puedo hacer ahora. So they suggested him, you can go for a regression. Y le dijeron, ¿por qué no vas a hacerte un tratamiento de regresión? You know regression? ¿Ustedes saben qué significa regresión? She had 2 sessions of regression. Entonces ella fue y tuvo 2 sesiones de regresión. In 2 sessions, she got to know that she was a brahmachari. Y en esas 2 sesiones se enteró de que en su vida pasada era un brahmachari. And she book distributor Ella era una distribuidora de libros and met in an accident. y murió en un accidente. And before that also one thing had happened. Y antes de eso una cosa también pasó. There was a Rath Yatra in London, Había un Ratayatra en Londres and she told one of Maharaj y ella le dijo a Banu Maharaj that in 1973 also I participated. que en el año 1993 yo también estuve aquí participando. She was born in which year? Ella nació en qué año, ¿se acuerdan? 75. 75. So in 1973 I participated in this. She said, in 1973 Rath Yatra I had participated. En el año en el Ratayatra del 1973 ya estaba participando. Then she started inquiring from Prabhupada disciples. Entonces ella empezó a preguntar a los discípulos de Srila Prabhupada, Was there any brahmachari who was a book distributor and who died in an accident? ¿ustedes se acuerdan que había algún distribuidor de libros en esas épocas que murió en un accidente? And after asking many Prabhupada Y disciples, después de preguntar a varios de los discípulos de Srila Prabhupada de esa época, she came to know there was a brahmachari by the name of Raghav Prabhu. se enteró de que había un brahmachari en esa época que se llamaba Raghava Prabhu. And he got initiation from Srila Prabhupada over phone.
que tomó iniciación de Srila Prabhupada por teléfono. And next day he was going for the fire sacrifice. Al día siguiente él estaba yendo a su ceremonia de fuego. One other brahmachari was driving the van. Otro brahmachari estaba manejando la vagoneta. And while driving on the van, he slept. Y mientras él manejaba la vagoneta se resbaló. Van with an accident. Tuvieron un accidente. And this Raghav Prabhu died on Y the spot. Raghav Prabhu murió instantáneamente. And before dying, Y antes de morir, few days before, unos días antes de morir, he was developing attraction for a Mataji. él estaba desarrollando una atracción por una madre. So he had attraction for a Mataji. Sorry, Prabhu. Hare Krishna Prabhu, I'm gonna get in the meeting in 1 minute, okay? 1 minute. Thank you. Estaba desarrollando atracción por una madre. So he had attraction for a Mataji. He was a brahmachari, Él era un brahmachari, estaba apegándose a una madre, but he was a devotee also. pero también era devota. So the next life, he got a body of a female. El día siguiente, en su próxima vida, nació como mujer. And because this brahmachari Raghav Prabhu was very much attached to Tribhuvannath Prabhu, Y debido a que este brahmachari Raghava Prabhu estaba muy apegado a Tribhuvannath Prabhu, very much attached to Radha Landaneshwar también muy apegado a Radha London Ishvara and Prabhupada. y a Srila Prabhupada. And this Mataji, Ratnamala Y Mataji, esta madre Ratnamala Mataji also was deeply attached también estaba completamente with Tribhuvannath Prabhu, apegada a Tribhuvannath, Radha a Landaneshwar, Prabhupada and Srila y a Srila Prabhupada. Prabhupada. So this is a science. Entonces, esta es una ciencia. Can I have a minute? Yeah, sure. Madre Pushpanjali, ¿usted puede continuar traduciendo? ¿Sí? I have a very important meeting right now. Please, please. She's going to carry on translating. Yes, yes, please. Por favor, muchísimas gracias. Okay. So we read in the scriptures. Entonces leemos en las escrituras. Go for it. Yes. So we read in the scriptures, we have the life of Bharat Maharaj. La vida de Bharat Maharaj. You heard of Bharat Maharaj? ¿Han escuchado acerca de Bharat Maharaj? He was a great king. Es un gran rey. He left his kingdom, Dejó su reino, went to the forest, fue al bosque and become attached to a deer. y se apegó a un venado. And because of that attachment, Y debido a ese apego, while leaving his body, a thought of deer. cuando dejó su cuerpo, adoptó un cuerpo de venado. In the next life, he got the body of a deer. Y entonces su próxima vida. But his tomó special ese- case was, Pero lo especial de esto, he remembered his past life. que recordó su anterior vida. He remembered his past life because he was a great devotee. Porque en realidad era un gran devoto. But in in our cases, Pero en nuestro caso, we don't remember our past lives. no recordamos nuestras vidas pasadas. But seeing our mentality in present life, Pero viendo nuestra mentalidad en la we vida can presente, very well understand podemos ver, The entender bien the kind of likings or dislikings I have. el tipo de gustos o disgustos que tenía. But the same in previous life. Lo mismo que la anterior vida. And if these likings and dislikings are not favorable for Krishna consciousness, Entonces estos gustos o disgustos no son favorables para nuestra vida. surely I am going to get a next body Seguramente voy a tener otro cuerpo o en otra vida with almost same personality. con más o menos la misma personalidad. What personality I have in my present life, La personalidad que tengo en esta vida, if I don't perform Krishna consciousness properly, si no profundizo la conciencia de Krishna apropiadamente, I am going to have almost the same personality next life also. voy a tener más o menos la misma personalidad en la próxima vida. It is scaring also, Entonces hay que tener cuidado también. and it is giving us clue also. Nos está dando también pistas. Come up, get up. Levántate, despierta. We have to change our subtle body. Tenemos que cambiar este cuerpo. Okay. Este Normally, cuerpo sutil. in this world, Normalmente en este mundo, people are very much concerned how they look. la gente está muy preocupada en cómo se ve, cómo luce. I should look handsome, beautiful, Me young. veo guapo, joven, hermoso. We take very nice care of our this body, gross body. Entonces cuidamos mucho a este cuerpo burdo, But we are not bothered about our mind. pero no nos preocupamos acerca de nuestra mentalidad, However, de nuestra mente. however hard we may try, we cannot protect this gross body. Porque cuán difícil es que en realidad no podemos proteger este cuerpo burdo. This gross body is going to leave us. Este cuerpo burdo lo vamos a dejar. What will remain with the subtle body? Lo que queda es ese cuerpo sutil.
So we should be very careful about my thought process. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos así es que acerca del proceso de pensamientos And the kind of activities I perform in my gross body. y el tipo de actividades que ejecuto con mi cuerpo burdo, Because that will form my subtle body. porque eso va a formar mi cuerpo sutil. Understood? ¿Comprendieron? So you see, even the animals in the lower species of life also, Inclusive los animales en las especies de vida más elementales, the ¿no? people have pet dogs. La gente tiene mascotas, They take care of dogs very nicely. cuidan muy bien a sus mascotas, a sus We have perros. beauty parlor for dogs also. Inclusive tienen peluquerías para mascotas. They have nice haircut and everything, very nice. Sí, les hacen cortar muy bien, muy hermosos y todo. They have good bath also. Y les hacen dar unos buenos That baños, is good, okay. ¿no? Todo muy bien. So it's not a big deal that we are also decorating our gross body. It's not a big deal. Entonces, claro, no es muy extraño que también nosotros cuidemos mucho de nuestro cuerpo. What is the special prerogative of human form? ¿Cuál es la prerrogativa especial de esta forma humana de vida? Is to decorate my subtle body. Es decorar mi cuerpo sutil. There is a proper disciple named by Rukmini Mataji. Hay una discípula llamada Rukmini Have you Mataji. heard of her? ¿Han escuchado de ella? She is the wife of Anuttama Prabhu, Es la esposa de Anuttama Prabhu. Minister of Communication. Es El ministro de el ministro de comunicación. So this Rukmini Mataji came to our temple Esta Mataji Rukmini vino a nuestro templo a few years back. hace unos años She was narrating y estaba contando how she was initiated. cómo ella fue iniciada. So when she was initiated, Cuando ella fue iniciada, she was only 16 years old, tenía solo 16 years old, 16 años and she was very beautiful looking. y ella lucía muy hermosa. So when she came in front of Prabhupada to get the beads, Entonces cuando se acercó así la Prabhupada de recibir la yapa, so Prabhupada looked at her. entonces Prabhupada la miró. I said, "Oh, very beautiful. Oh, le dijo, muy linda, You look very beautiful." te ves muy linda. The Prabhupada handed her the beads Entonces Prabhupada agarró la yapa, las cuentas, and told her, y le dijo, "Now become beautiful from inside." ahora vuélvete hermosa por dentro. And she said, "This is the instruction I got from Prabhupada at the time of initiation." Entonces esa fue la instrucción que yo recibí de Prabhupada en el momento de mi iniciación. So this is the instruction for all of us. Entonces esa es la instrucción para todos nosotros. We have to become beautiful from inside. Tenemos que volvernos hermosos por dentro, Because otherwise, again next topic. porque de otra manera, nuevamente, otro cuerpo. And we should not leave our efforts. Y no debemos dejar nuestros esfuerzos, abandonar. Sometimes we get tired of ourselves. Algunas veces nos cansamos de nosotros mismos. You know, there was one devotee Había un devoto who used to get angry on small things. que normalmente se enojaba de cosas pequeñas I tried to console him. y traté de aconsejarle, Prabhu, why do you behave like this? Prabhu, ¿por qué actúas así? He told me straight away, Y él me dijo, Prabhuji, I will remain like this throughout this life. Prabhuji, voy a quedarme así el resto de mi vida. We'll talk in next birth. Hablaremos en la próxima. So he said, okay, this is my shortcoming. Ok, entonces estas son mis desventajas. Prabhu, this is my nature. What can I do? Esa es mi naturaleza, ¿qué puedo hacer? No, you have to do. Tienes que hacer, le digo. Otherwise, the same nature will continue in your next life. Si sigues así, esa misma naturaleza vas a tener en tu próxima vida. In this life, I am having problems in dealing with devotees, with my family. En esta vida tengo que tratar con mi familia, con los devotos y todo tengo que ver con eso. Because I have chanted Hare Krishna Mahamantra, Porque he cantado el mantra Hare Krishna. I'm sure to get human form. Estoy segura de que voy a tener una forma humana de vida And I'll continue my devotional y service. voy a continuar mi vida devocional. The same problem which I was having in this life, Y entonces, los mismos problemas que tengo en esta vida. I'll have the same problem in the next life also. Y yo también voy a tener los mismos problemas en la próxima vida. Maybe more acute. Tal vez con más profundidad. Why more acute? ¿Por qué? ¿Por qué con más profundidad? Porque cabeza dura. Hard head. Yeah, hard, because impressions will get thicker and thicker. Sí, porque las impresiones en realidad se van
profundizando más y más. When a person starts drinking liquor, Cuando una persona está empezando a tomar so bebidas alcohólicas, he drinks liquor, toma una bebida, so some impression is Alcohólicas. formed on the subtle body. esa impresión se va quedando en el cuerpo sutil. This impression impels him to drink liquor again. Entonces esa impresión genera para que esa persona vuelva a tomar Again he drinks. y de nuevo toma. Now this liquor starts spoiling his liver, his body, his health. Entonces ahora ese licor está empezando a arruinar su hígado y otros órganos. Despite knowing this, A pesar de saber esto, he is not able to control himself no es capaz de controlarse, because his impressions are there. porque esas impresiones están ahí. That's how one person becomes an addict. Y es así como la persona se vuelve adicta. So if we are not trying to reform ourselves, Entonces si no tratamos de reformarnos, these impressions will become very thick. estas impresiones se vuelven muy fuertes. So in next life will be a worse copy, not a better copy. Entonces en la próxima vida va a haber una versión mucho más fuerte. Okay? So that's how when we take to Krishna consciousness, Entonces por eso que cuando entramos en la conciencia de Krishna, we should perform these activities with great intensity. debemos ejecutar esas actividades con gran intensidad And we should be very, very careful about our thought process. y debemos ser muy cuidadosos acerca del proceso que se genera en nuestros To try pensamientos. to keep our mind as clean as possible. Entonces debemos mantener nuestra mente tan limpia como sea posible And we should make continuous efforts to overcome our bad habits. y debemos hacer continuos esfuerzos para trabajar en nuestros hábitos mentales. Yeah. This is a concept which Amrutas are teaching us. Entonces se entiende que son los conceptos que los Yamadutas nos están dando. So your question, how we can change, this is how we have to be careful to change our subtle body. Entonces esa es la pregunta que es eso, ¿cómo podemos cambiar? Esa es la forma de cambiar nuestros hábitos mentales. Okay, any questions? This is a deep concept. In the next verse they are giving one more deep concept. Entonces está claro, son conceptos muy profundos. En los próximos versos se dan más conceptos así I think we profundos. should have some question and answer, then we'll see the time permits. Ahí ya podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Sí, Natalia. With the last example you gave, I have always wondered why we cannot change. For example, here in Bolivia, in El Alto city, there is a lot of poverty and a lot of people who are drinking and have no money. And a friend of mine wrote a history of them in a book because it was the reality. And she told me that there is a lot of children that they were burning from this type of people in the streets with a lot of sickness, and how it's possible that they can change when it's almost impossible they can come out from this environment. One of these children was raped and abused. He got ADHD, and of course it was impossible he could change, because how he could change when it was so deep inside of his environment, his body. He was born in this place, and it's almost like you are challenging with yourself. And in these cases it's so hard, not only because he was born in this environment, but also like us. Why I'm like this? I cannot change. I am dealing with this my whole life. Well, whatever it is, it's almost like fighting with yourself. And I was trying to find the answer, because it is really hard to deal with this. Or you get to the point to hate yourself for being the way you are, or you accept what you are. But how can you change something that is so hard? Ahora, tú puedes decirlo en 2 points. a castellano a todos. Ya, es que es muy difícil cambiar la forma en la que nosotros somos. Cada uno conoce sus defectos y muchas veces uno lidia con esos defectos toda su vida y los conoce muy bien. Pero ¿cómo podemos cambiar aquello que es tan difícil de cambiar? Y es el mismo tema que el alcoholismo, ¿no? Uno trata de salir del alcoholismo, pero no puede, porque es realmente algo muy difícil y es todo un proceso.
y a veces llegas al punto de odiarte tanto porque no puedes cambiar eso que quieres cambiar, o llegas a un punto en el que dices, aceptas lo que soy, pero el punto aquí es cómo poder cambiar eso con lo que tanto lidias toda tu vida. Y diste el ejemplo de chicos en el alto, ¿no? Sí, sí. Okay. There are two parts of the question. Entonces la pregunta tiene dos partes. First part of the question is those children in those areas which is very bad atmosphere. La primera parte son aquellos niños que están en ese ambiente negativo And they have been abused also. y que inclusive han sido abusados. Such a condition, how can one overcome his, how can we accept this and how can we change his mentality? Y en esa condición, entonces, ¿cómo puede superar eso? Y además, ¿cómo puede cambiar esa mentalidad? You see, in the material world, Entonces, en el mundo material, the situations may appear very bewildering. las situaciones pueden parecer muy dificultosas The actions of the three modes of nature are not easy to understand. y los actos de las tres modalidades de la naturaleza material son difíciles de entender. And what you are seeing is the end picture. You are seeing the end picture. You are just seeing the front picture you are seeing. Tú estás viendo, digamos, el cuadro, digamos así, aparente. That's very confusing, very devastating, very disturbing. Entonces es muy confuso, muy devastador, muy problemático. But that is just a picture. Pero ese es el cuadro general. There are so many reasons for it. Detrás de eso hay muchas razones. So instead of getting bewildered by the front picture, Entonces, en lugar de sentirte aturdida por la parte así aparente, let's try to go to the root of the problem. hay que tratar de ir a la raíz del problema. Okay. Now, what has happened with those children? No de qué pasará o qué está pasando con estos chicos. Certainly it is very sad. Ciertamente es muy triste, But there is something called law of karma. pero hay algo que es el karma, So la ley del karma. we all are bound by that. Y todos estamos atados a eso. Okay. Now at the same time, when Pero we al are mismo tiempo, being victimized, hemos sido victimizados. how to come out of this is very difficult. ¿Cómo salir de esto? Es muy difícil. See, Srila Prabhupada used to say, Si la Prabhupada decía, the whole world is full of problems. el mundo entero está lleno de problemas. You have seen only one problem. Hemos visto solo un problema. There are so many problems. En realidad hay muchos In the problemas. pandemic we saw. ¿Cuál? En la Pandemic. La pandemia, por ejemplo. We had no answers. No hemos tenido respuestas para All the scientists, doctors, no answers. los científicos, los doctores. No había respuestas. El problema estaba ahí. So all these material problems Todos estos problemas materiales can have only spiritual solution. pueden tener una solución espiritual. If we go for a material solution for a material problem, Porque si tratamos de encontrar una solución material a estos problemas materiales, after some time, después de un tiempo, this material solution itself creates one more problem. esta solución material en sí misma va a crear otro problema material. And the situation gets more complicated. Y la situación se va volviendo cada vez más complicada. Okay. We are all observing in this, because some Todos podemos ver. 30 years back plastic came, plastic, Por ejemplo, hace 30 años apareció el plástico, big revolution. una gran revolución. Now plastic is the biggest problem of the world. Y ahora el plástico es uno de los problemas más grandes del mundo. Solution itself became the problem. La solución que fue entonces, ahora es un gran problema. So when we see very ghastly picture of this material world, very disturbing picture of the material world, Entonces cuando vemos este problema superficialmente que es tan so desagradable, we should not get overwhelmed by this. no nos tenemos que abrumar demasiado, Try to understand this is how the material world is. y más bien debemos entender cómo es este mundo material What is the root cause? y cuál es la raíz, Try la to causa, understand that. y entender eso. Now for such a victim, if I tell him, no problem, you have to change your subtle body and all, it will be very difficult for him to understand. Claro, si uno le dice a esta víctima, por ejemplo, que tienes que cambiar tu cuerpo sutil, es muy difícil de explicar He's eso. not able to, in that situation, he's not able to appreciate, he's not able to understand. Él no va a ser capaz de entender, de apreciar ese tipo de But explicación. today what we are discussing Ahora, lo que ahora estamos is
discutiendo. The principles, set of principles. Son los principios, ¿no? How to apply these principles in individual life Cómo aplicar estos principios en nuestra vida, will vary from situation to situation. y yendo situación por situación. So what should do for these victims? ¿Qué deberíamos hacer por esta víctima? Somehow or other, we should introduce them to Krishna consciousness. De alguna manera u otra tenemos que introducirlas a la That can be, conciencia de Krishna, that can be through kirtan, through prasad, no haciendo kirtan, dándoles prashada, giving them love and affection. dándoles amor, afecto. So when they are in a better state of mind, Entonces cuando estén en un estado mental mejor, then they will be able to understand and overcome this. y ahí recién van a poder entender por qué están pasando por eso y superar. As for my own self, En lo que se refiere a nuestro ser, a nuestro should ser I hate myself, or should I reconcile, or what should I do? No tengo que reconciliar esto, tengo que golpearme a mí mismo, ¿qué debo hacer? We should not be too much self-centered. No debemos estar muy centrados, ¿no? We have to be Krishna conscious, not self-conscious. Tenemos que ser más conscientes de Krishna que conscientes de nuestro ser. I'm too much absorbed in self. Estar muy absortos en este cuerpo. Why I'm like this, why I'm not like that. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no deberías? ¿Por qué no soy de otra manera? I've always remained disturbed. Siempre estaré disturbado. It is on the thinking of false ego. Está en la base del pensamiento del ego falso. We should try to think on the level of real ego. Tenemos que llegar al nivel de pensar en el verdadero ego. Real ego is what? ¿Qué significa el verdadero ego? Who am I? ¿Quién soy yo? What is my real ego? ¿Cuál es el verdadero ego? ¿Cuál es el verdadero yo? What is real ego? Un alma. Spirit soul. Spirit soul. El alma espiritual. Servant of Krishna. Sirviente de Krishna. So I have to approach that real ego. I have to start thinking on that level. Entonces debemos de llegar a tener ese tipo de pensamiento. Then I'll forget my shortcomings. Y esperar y olvidar mis problemas. It doesn't matter. No, This is all illusion. I'm like this, I'm like this. It's all illusion. todo el tiempo estoy en eso, yo soy así, yo soy esa. Reality is I'm servant of Krishna. En realidad soy sirviente de Krishna. So whatever nature I have now, Entonces la naturaleza que tenga en este momento, use that nature in service of Krishna. utilizaré esa naturaleza para servir a Krishna. I like to talk, Me gusta hablar, so I talk about Krishna. voy a hablar de Krishna. I don't like to talk, No me gusta hablar, I write about Krishna. igual voy a pensar en Krishna. So whatever is our nature, Entonces cualquier naturaleza que tengamos, doubt it in Krishna. Service. hay que dirigirla a Krishna. That will automatically help me to overcome my shortcomings. Entonces eso inmediatamente me ayudará a superar mis problemas. Okay. There is no need to hate myself. Entonces no necesito yo misma estar golpeándome con esas ideas. No need to have self-pity. No necesito tener dolor, o sea, tener pena de mí misma. Look in the right direction. Your Yeah. direction should be good. Y mirar en la verdadera dirección. Direction should be real. I have to serve Krishna. Y eso es dirigir nuestra atención que debo servir a Krishna. Any other questions? Las was clear today, it was too heavy. Entonces, ¿ha sido claro hoy día o muy pesado? No. Very no, interesting. Very Muy introspection. interesting. Very introspection. Very interesting. Very interesting. Yeah, but you know that like she raised a good point. Ella, bueno, a un buen punto. We should not get too much absorbed in self. No tenemos que estar tan absortos en nosotros mismos. I'm like this, I'm like that, why I'm like this. En el sentido de pensar, uy, soy así, ¿por qué no soy de otra manera? Y ando preocupado también en cómo soy, ¿no? Whatever I am. Lo que sea que soy, ya finalmente soy. Okay? Now what I can, how in this condition I can serve Krishna the best. Entonces, pero lo que hay que pensar, ¿cómo en esta condición, como soy, con mi naturaleza, así como soy, servir a Krishna? Y lo pongo al servicio de Krishna. You know, in Prabhupada's movement, En el movimiento de Prabhupada we have seen so many miracles. hemos visto muchos milagros. You know,
There used to be one devotee hippie who used to come to the Boston temple. Había un devoto hippie que venía al templo de Boston Devotees used to call him Crazy Peter. y los devotos le solían llamar el loco Pepe Pedro. loco. Bad smelling, Olía mal, not taking bath. no tomaba baño. He used to come with his shoes on in the temple, Inclusive se entraba al templo con zapatos. as if he had no mind, no intelligence. No tenía ni inteligencia ni sentido común. Devotees used to make fun of him. Y los devotos, bueno, se hacían la burla de él. You know. So once, all the devotees went for a morning walk. Así que una mañana todos los devotos se fueron a la caminata diaria. When they came back, Cuando volvieron, along with Srila Prabhupada, junto con Srila Prabhupada, this Crazy Peter was in the center of a temple hall. el loquito estaba en el centro del templo, en el hall, With legs spread out, con sus piernas abiertas, dirty clothes, big hair, smelling badly. con sus ropas sucias, su cabello suelto, con olor que impregnaba todo. All devotees thought, "Hey, why he has come in front of Prabhupada? Oh." Uy, ¿cómo es que ha venido y está aquí frente a Srila Prabhupada? Devotees were trying to remove him. Y los devotos se trataron de sacarlo. Somehow he got hold of Prabhupada's feet. Y de una manera u otra se fue y se agarró de los pies de Srila Prabhupada. And Prabhupada started massaging his head. Y Prabhupada empezó a masajearle la cabeza a él. No problem, you'll be okay. Y le dijo, no hay problema, vas a estar bien. Le dijo Prabhupada told Prabhupada. devotees, take him and shave his head. Y Take him in the Prabhupada en temple. realidad más bien les instruyó a sus discípulos, báñenlo, que se dé baño que se le rapen su cabeza. Prabhupada ordered them, so they took him, Entonces, como dio la instrucción, lo agarraron, shaved his head and everything. le rasuraron, bueno, se tomó. But devotee also really is a crazy person. Y así era una persona loca. And after a few years, Y después de algunos años, he got initiated also. se tomó iniciación también. And after a few years, Y después de unos años, he became very famous se volvió muy famoso as Krishna Prabhu. como Kushaki Prabhu. Krishna Prabhu was so intelligent, Kushaki Prabhu era tan inteligente, he translated all the Goswami literatures which were in Sanskrit tradujo todas las escrituras de los Goswamis que estaban en sánscrito, in English. en inglés. Who could have imagined? ¿Quién podría imaginar This crazy Peter este loquito Peter become Krishna Prabhu. se volvió el Kushaki Such a Prabhu, big scholar. un gran erudito? So Krishna consciousness is so powerful. Entonces la conciencia de Krishna es tan poderosa. The blessing of a devotee has so much of potency. La bendición de un devoto tiene tanta potencia. So we should not be bothered how I look, what I do. No, we should not be offensive to the devotees. No deberemos preocuparnos en cómo luzco, por qué soy así. Claro, debemos tratar de no cometer ofensas con los devotos. Whatever I am Lo que sea que yo tenga ahora is because of my own karma. es por mi propio karma. No one is to be blamed. Nadie debe ser por eso It is- culpado. It is me only. Es solo yo. Why I've been put in this atmosphere? ¿Por qué estoy en esta atmósfera? Because I deserved it. Porque lo merezco. It's because of my own karma. Es por mi propio karma. I have to take responsibility. Entonces tengo que responsabilizarme. Now whatever I am, Lo que sea que soy ahora, I cannot go back and change those things. no puedo retroceder y cambiar, But I can plan my future nicely. pero sí puedo planificar mi futuro muy bien. That is where the association of devotee comes. Y eso viene por la asociación con los devotos. That is how, if we serve the devotees, ¿Cómo sirvo a los devotos? serve Srila Prabhupada, Sirvo a Srila Prabhupada. follow Krishna consciousness wisely, Sigo la conciencia de Krishna correctamente. our future is bright. Entonces nuestro futuro es brillante. For Krishna, is nothing. Just to remove all our past karma. Nothing. Para Krishna en realidad no es nada. Nos puede limpiar nuestro karma en un momento. He had to just desire, Es solamente el deseo. not even press delete button. No ni siquiera así un botón con borrado. Just desire. Finish. Es el deseo. Y el deseo es así, como un botón, poner borrado. So it's so easy. Es muy fácil. That's why this process is very powerful. So we should take shelter of this process. Entonces por eso que este proceso es tan poderoso y por lo tanto debemos tomar refugio en ese proceso, en este proceso.
question? bien? ¿Alguna pregunta? Okay. No questions. Thank you. I didn't think that. I thought I will go ahead, but we got stuck on one verse only. Sí, pensaba que iba a avanzar más, pero en realidad me quedé en un solo verso. No? There was really much things to talk, so it's Yeah, much things to talk. I had planned, but somehow Thank you. it got extended. Yes. Okay, thank you very much. No, thank Any you. question? No. Una consulta. Si una persona no conoce sobre la Conciencia de Cristo. sobre la conciencia de Krishna, San Cristo, pero en vez de hacer el Hare Krishna, es devoto de Cristo y hace Padre Nuestro, todos los días, así como es Su fe. su fe. Esa persona en otra vida tiene la posibilidad de conocer o sea, ser devoto. Krishna va a tener, digamos, misericordia de él y darle un cuerpo de una persona, de otra persona, y pueda llegar a ser devoto. If the person doesn't know Krishna consciousness, but he is a Christian, and he every day prays to Cristo with the Holy Name, with praise, everything. So does this person has chance for the next life to get a human body and to know Krishna and to develop Krishna consciousness? It means he has a chance for a good birth. Surely. Seguro tiene la posibilidad de tener. Srila Prabhupada used to say. Srila Prabhupada used to say. Si la Prabhupada decía, No? If you want to follow Christianity, si quiere seguir el cristianismo, or you want to follow Islam, si quiere seguir el Islam, do it. hágalo, But do it rightly, pero hágalo correctamente, as per the scriptures. tal como indican las escrituras. So this movement is not for converting. Este movimiento no es para convertir. Prabhupada says the real dharma means Si la Prabhupada dice el real Dharma, Dharma means significa not to be a Christian or Hindu or Muslim. Dharma significa no ser cristiano, hindú o musulmán. Dharma means to develop love for God. Dharma significa desarrollar amor por Dios. God is not Hindu, Muslim or Christian. Y el Señor, Dios no es hindú, musulmán o cristiano. God is one. Dios es uno. But Krishna consciousness or Sanatana Dharma Pero la conciencia de Krishna, el Sanatana Dharma, is, it's most deep, very deep. es más profundo, es muy profundo. It has all the details of God. Tiene en realidad todos los detalles. So if one is a true Christian, Entonces, si uno es un verdadero cristiano, surely he will get an opportunity to be a Vaishnava in next life. con seguridad va a tener la posibilidad de ser un Vaishnava en la próxima vida. So in the coming chapters, in the coming verses, En los próximos versos, very interesting verses. vienen versos muy interesantes. Now the Yamdutas are speaking. Los Yamadutas hablan, After that, Vishnudut will start speaking. y luego vienen los Vishnudutas que también hablan. And Vishnudutta will justify Y los Vishnudutas van a justificar in a higher philosophy than the philosophy you are speaking. de que en realidad hay una filosofía aún más elevada que la filosofía que ustedes acaban de explicar. And then we'll try to understand the glories of the holy name. Y ahí vamos a tratar de entender las glorias de sus santos nombres. And then Ajamil is hearing both the conversation, both the parties speaking. Y así Yamila está escuchando ambas conversaciones. So what is the reaction of Ajamil? Entonces ahí también vamos a ver la reacción de Ayamil. What will Ajamil do after this? ¿Qué va a hacer Ayamil después de eso? He gets a second chance. Esta es entonces la segunda And when this oportunidad. Yamduta returned empty hand to Yamraj, Y entonces cuando los Yamadutas se van donde Yamaraj con las manos vacías, so they had a fight with Yamraj. What is this? entonces ahí tienen una discusión con Yamaraj. ¿Qué es esto? Then Yamraj will explain again. Entonces Yamaraj en realidad les explica de nuevo And he'll admit his mistake. y admite su error. So very interesting storyline. Entonces sí, una historia súper interesante. But Bhagavatam is such a nice scripture. Entonces sí, Srimad Bhagavatam es una
escritura tan interesante. It has stories also, Tiene también historias, and within those stories, y en esas historias very deep philosophy also. una filosofía muy profunda también. Prabhupada's purpose Y los significados de Srila Prabhupada. are also very much philosophical. Y también son muy filosóficas. So it requires a lot of intelligence and thought process. Entonces así pues uno lo puede analizar, ¿no? Con inteligencia y también con profundidad. Thank you. Pushpanjali, se ha hablado de la regresión y yo escuché que Guru Maharaj dice que en ciertos casos es benéfica una regresión y en otros no, porque puede ser pueden haber trances traumáticos de tu anterior vida y también como el karma es tan fuerte que a veces tú no puedes evitar. Si nos puede aclarar. He was saying that my Guru Maharaj Swami advises sometimes this type of treatment regulations. Advisor. Yeah, she advised to everyone and disciples that we should take this therapy with regulations, but in not all the cases, because in those cases that are not really advised for, it's because to know some previous life could be traumatic, really dangerous for us. Yeah, And then also it interferes with our karma or something like that, so she wants to know something more about that. Why is Yeah. You see, normally it is not advised to go for regression. Sí, normalmente no es aconsejable ir a esas regresiones, Only in special cases. solo en casos especiales, The case we discussed of Ratnamala Mataji. como el caso que hemos discutido de la Ratnamala Mataji. So she consulted Ella en realidad consultó, her Diksha Guru also and Shiksha Guru also. preguntó en realidad a su Diksha Guru y a su Siksha Guru. Both said, okay, you can go, you are special, you are getting some special signals. Sí, le dijo, ellos sí le aprobaron porque ella en realidad estaba mostrando señales muy especiales y en realidad desde antes, ¿no? Ella mostró. Just to confirm that they went for it. Entonces solamente para confirmar es que ellos estuvieron de acuerdo en que ella haga eso. But generally speaking, Pero hablando en general, understanding his philosophy is sufficient. entender esa filosofía es suficiente. No es para que ahora vayamos a hacer. One of the Prabhupada's disciple was saying, Un discípulo de Srila Prabhupada decía, most of the living entities who have a male body in the present world la mayoría de las personas que han nacido en un cuerpo de hombre ahora were females in their previous birth. eran mujeres en su anterior vida. And most of the living entities Y la mayoría de las mujeres que han nacido en este cuerpo de mujer en esta vida han tenido cuerpos de hombres. and the vice versa. Most were in female body, they were males in Sí, previous así birth. viceversa. So we can understand. Entonces sí podemos And if we entender. don't correct our mentality now, Y entonces si no corregimos nuestra mentalidad ahora, again next life males will become females, females will become males. y así en nuestra próxima vida vamos a adoptar ya también cuerpo de varones y los otros así. So this will continue because we are performing devotional service also, so this will continue. Y así continuará, igual que ahora que estamos ejecutando servicio devocional y en la próxima vida vamos a seguir ejecutando, ¿no? Entonces lo mismo. So understanding this philosophy is sufficient. Entonces entender esta filosofía en realidad es suficiente. Y acerca del karma. She's insisting about the karma. ¿Qué de karma? What is that? Lo que yo sentí que el karma es una ley así muy dura, que hay veces no puedes evitarlo. She's saying that she realizes that the law of karma sometimes is very hard. Yeah, and that que no puedes ¿qué? Evitar. And that she cannot avoid it. Yes, we cannot avoid it. Sí, es verdad, no puedes evitar. They're very cruel. Es muy cruel. Yeah. But Pero when we come to Krishna consciousness, cuando conocemos la conciencia de Krishna,
So we are dealt with mercy, but not with justice. Entonces, somos, en realidad recibimos gran misericordia, no es precisamente justicia, There is misericordia. mercy and there is justice. Entonces, bueno, no solamente justicia, recibimos misericordia y también justicia. O sea, la ley del karma sigue, pero más bien recibimos misericordia. What do you prefer? Y en realidad, ¿qué preferirías? Our case should be dealt on the basis of justice or on the basis of mercy. ¿Tú quisieras estar bajo las bases de la justicia o de la misericordia? La misericordia. Yeah. If it goes by justice, Porque si eliges la ley, la justicia, we won't know what will happen to us. no sabemos en realidad qué nos va a pasar. So we have So to then we discuss the glories of the holy name. Así es que vamos a discutir las glorias de los santos nombres We'll appreciate it more. y así vamos a apreciar mejor eso. From the case of Jamil also we'll appreciate it. Y inclusive viendo el caso de Ayamil. The Yamdutas were talking on the basis of justice, Los llamaditas, por ejemplo, están hablando de la base de la ley, de la justicia. and the Vishnudutas were talking on the platform of mercy. Y los llamaditas están hablando acerca de del lado de la misericordia. So we have to pray to Krishna for more mercy, No, obviously. more than accept our karma. No. No, dice, entonces tenemos que orar a Krishna por misericordia y que nos ayude con nuestro karma. No, we are not worshipping Krishna to get rid of our karma. No estamos adorando a Krishna para que nuestro karma se reduzca. That is not the purpose of performing devotional service. Ese no es el propósito de ejecutar el servicio devocional. Purpose of devotional service is not to overcome some negative things. El propósito de la conciencia de Krishna no es superar malas cosas. Purpose of devotional service is to develop love for Krishna. El propósito es desarrollar amor por Krishna. Byproduct is we'll get rid of sins. This is a byproduct. Entonces como una Side effect. como un subproducto, digamos, vamos a obtener, ¿no?, un alivio en nuestro karma, pero no porque estamos buscando eso. So there is no need to pray to Krishna to improve our karma. No need. Entonces no hay necesidad, no de pedirle a Krishna, por favor ayúdame con mi karma. No ese es el tipo de pedido que hay que hacer. Just pray, Krishna, please accept me, please give me your love. El pedido debe ser, por favor, acéptame, ¿no? Acéptame, dame tu amor, acepta mi servicio. Yes, Jagannath Seva. Entonces, el objetivo, digamos, es lo que decía de pedir a Krishna que nos acepte, y el karma es algo secundario, ¿no? Sería. Sí, yeah, exactly. She was explaining the same. The purpose is just that Krishna accept me, but that not exactly the karma. That's the side effect. Automatically happens. We won't bother. Algo, yeah, is there something secondary? Yes, please. Disculpen, Prabhu. Para mí, justicia dentro de la conciencia de Krishna también se puede decir misericordia, porque yo en un momento dado yo he pedido justicia dentro de la conciencia de Krishna y en cierta forma yo la he obtenido. Entonces, para mí también es la misericordia de Krishna para que yo pueda continuar la conciencia de Krishna. Ese es mi entendimiento que he tenido ahora. Yeah, your understanding is that even in Krishna consciousness, she receives not only mercy but also fair justice. Yeah. That she realizes that in Krishna consciousness she got justice and also mercy. Both. Justice, by the way, what, some miseries or? Justicia sobre algunas miserias, problemas que ha tenido. Sí. Yes. Okay. So, it's not that along with mercy justice comes. No, it's not like that. Ya, mira, no es que junto con la misericordia viene la justicia. We are only mercy cases. Solamente en realidad en conciencia de Krishna, solamente vemos misericordia.
Srila Prabhupada tells us, Srila Prabhupada nos dice, by the mercy of Krishna, por la misericordia de Krishna, our reactions are reduced. nuestras reacciones se reducen. Had the mercy been not there, Si la misericordia no está ahí, our karmas would have been very severe. nuestro karma se puede volver en realidad inclusive más severo. So a devotee is always grateful to Krishna. Es por eso que el devoto siempre es muy agradecido a Krishna. Now I am having so much miseries. Y así no tiene que lidiar con tantas Krishna, you are miserias, so merciful, you have reduced it. porque Krishna es muy misericordioso y las reduce, esas miserias. You should not feel, okay, in such cases, Krishna, you have handed over me to Chief Justice. Si en esos casos no funcionan, entonces claro, Krishna directamente te remite a la ley, a la justicia. We pray, hey Krishna Karuna Sindhu, is an ocean of mercy. ¿Por qué les oramos, Hare Krishna Karuna Sindhu? ¿Por qué? Porque él es un océano de misericordia. And Krishna is not a moody person. Y His Krishna, moods don't fluctuate. y Krishna no está sujeto a un cambio de humores. Today I am merciful, tomorrow I am not merciful. Que si por ejemplo un día soy misericordioso, mañana no soy misericordioso. I'm not in a good mood. Porque no estoy de buen humor ahora. I'm not merciful. No. Por lo tanto, por el momento no voy a ser muy misericordioso. It is the nature of the Krishna to give mercy. It is the nature. He can't stop himself. Su naturaleza es dar misericordia siempre. Él no puede evitar, no puede parar de dar misericordia. Sometimes in this material world, some people have the nature to use abusive language. Por ejemplo, en este mundo material hay gente que tiene la naturaleza de usar palabras abusivas. They don't even know they are using abusive language. Inclusive ni se dan cuenta que hablan así. Okay. Similarly, Krishna doesn't know. Krishna is so merciful. He gives only mercy on. Y así, de la misma manera, Krishna no puede parar, es su naturaleza. Y solamente está dando misericordia. And especially for devotees. Y especialmente a los devotos. When we start chanting Hare Krishna, cuando empezamos a cantar Hare Krishna, all of us have a personal file of karmas. Cada uno tiene un archivo especial de karmas. Soft copy, hard copy, both. His file is there. Copia dura y copia física, o sea, copia física y también So disco duro. As soon as we start chanting Hare Krishna, pero tan pronto como ustedes cantan Hare Krishna, that file is taken away from Yamraj. Hey, please give this file. Entonces ese file empieza, él empieza a pedir esa carpeta a Yamaraj. Send this file to me. Manda esa carpetita a mí, no te quedes Yamaraj. Now this person is not under your jurisdiction. Ahora esta persona no está bajo tu jurisdicción. So you send the file. Send it to Krishna. Entonces Yamaraj agarra y ese archivito lo manda a Krishna. From his hard disk it is deleted, no record. Y entonces ya Yamaraj no lo tiene ese devoto en su disco duro, se borró. Okay, I'm not joking, it is a fact. Y no estoy bromeando, ese es un hecho. And when Krishna receives our file, cuando Krishna recibe nuestro he says, archivo, oh, very bad case. Este es un caso muy malo. But somehow he has chanted Hare Krishna. Pero de una manera u otra ha cantado Hare Krishna. No problem. He's a good boy, good soul. No hay problema. Es una buena alma. So what Krishna does is, Entonces, ¿qué Krishna hace? what we have performed sins, Todos los pecados que hemos hecho, we'll get reactions. vamos a obtener reacción. But Krishna will reduce. Pero Krishna lo va a reducir. And Krishna may change the timings also. Y también Krishna mide tiempos. Our Acharya says, Nuestros maestros Krishna dicen, sprinkles our karma phala. Sprinkles. nos deja en realidad chispitas en nuestros karmas. Okay, here, somewhat here, somewhat here. Entonces nos distribuye ya, ok, aquí un poquito, allá otro poquito, en el tiempo. And more we are surrendering, Y en la medida en que nos rendimos más, Krishna is wiping away this. Okay. entonces Krishna empieza a limpiar. Yesterday you were there? Ayer usted estaba, ¿no? Sí. So, you remember we said one verse? Recuerda que dijimos un verso. Even if one surrenders to Krishna only once, Inclusive si uno se rinde a Krishna una sola vez. Yamraj cannot dare to come in his dreams also. Y Yamaraj no se atreve ni a venir en sus sueños. Okay? And our Vishwanath Thakur said, Vishwanath Chakravarti, our Acharya said, remember we discussed that? ¿Se acuerda? Discutimos, hablamos de eso.
Le These, dijeron a these Chakravarti. good things we should remember by heart. Estas buenas cosas nos tenemos que acordar. Do you de remember, memoria. Prabhu? ¿Se You acuerdan? say? Vishwanath Chakravarti dice lo contrario, o sea, iba más allá y dice que incluso si en sueños uno se rinde a Krishna, Yamaraja no se puede. Y Vishwanath Chakravarti Thakur inclusive va más allá y dice que si inclusive en sueños nos rendimos a Krishna, Yamaraj tampoco viene. Even in dream you have chanted Hare Krishna. Inclusive si en sueños cantas Hare Krishna, Yamraj cannot come. Yamaraj no puede venir. So this is the nature of Krishna. Esa es la naturaleza de Krishna. So whatever miseries we are facing in this life, Entonces cualquier tipo de miserias que estemos enfrentando en esta highly vida, reduced, discounted, se reduce inmensamente, se descuenta en gran medida. if you'll see our original file, Si vemos nuestro file original, we don't have will tolerate, oh, this is the sin. This Krishna is so merciful. I remember an advice from my guru. Yeah. Recuerdo hace poco un consejo que da nuestro guru from questions that the disciples made for him about this. Y era de preguntas que hacen sus discípulos que le decía, siempre me acuerdo de actividades pecaminosas que he hecho y me disturban porque digo, qué horrible las cosas que he hecho. He was saying that the disciple asked, I'm always remembering my bad activities, my sinful activities, and I cannot take out from my mind how can I do, because it disturbs me to remember bad things. Y a nuestro gurú le dijo, si recuerdas mucho eso, pídele misericordia a Krishna, es lo único, pídele misericordia de que ya quieres dejar eso, olvidarlo, pero no repetir, no volver a caer en lo mismo, y cantar Hare Krishna, pedirle refugiarte en Krishna, en el Guru Krishna, ¿no? En el Shastra, y ya, y deja, cuando vengan esos pensamientos, ok, pero no te detengas mucho más. Ya, He said just focus on Krishna. Focus on Krishna, forget these memories come. We'll discuss it tomorrow, day after tomorrow. Vamos a discutir eso mañana o pasado mañana. What to do of our past sins? How should we live? ¿Qué hacer con esos pecados pasados? Jamil will teach us. Y a Yamil nos va a enseñar, claro. Dear Mataji, we should always be grateful. Entonces, Mataji, siempre tenemos que estar agradecidos. Without gratitude, it is very difficult. Sin esa gratitud es un poco difícil. Sí, siempre estoy agradecido. Muchas gracias. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. My God, Hare. many thanks to all of you. Thank you so much. Thank you.